Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto, nuevamente retomando el tema, siempre con la infancia en el corazón, para poder reactivar un poco en la memoria nuestra qué mensaje nos deja el Papa Francisco en su visita realizada al Perú. Evidentemente el Papa ha tocado algunos temas centrales dentro de todo esto, que tienen que ver con algunas acciones o prioridades que como sociedad, como Estado, como personas, como familia o como cristianos debemos tomar en cuenta para poderlas contextualizar en esta tarea, meta, desafío que tiene nuestro país. Estamos volviendo a una realidad y esta realidad es la que nos convoca el día de hoy. Alrededor de esto, yo primero que nada quiero dar la bienvenida. Está con nosotros la doctora Cecilia Tovar del Instituto Bartolomé de las Casas, que evidentemente ella, como ustedes saben, quienes no la conozcan, la doctora es filósofa, investigadora y responsable del equipo Iglesia y Sociedad del Instituto Bartolomé de las Casas, autora de libros como Ser Iglesia en tiempos de violencia, Una Iglesia en Defensa de la Vida, que fue del 1980-2000. Para un saludo breve, pero ya vamos a tener una hora para dialogar también con la gente que nos está viendo, Cecilia, para tu saludo, la presencia del Papa dejó mucho aire para seguir adelante. Este aire puede ser difuso, pero puede ser también una línea de trabajo que podamos desarrollar. ¿Es así? Sí, realmente ha sido una visita impresionante que nos deja muchísimas tareas. La gente dice, bueno, se fue el Papa, volvemos a la normalidad, como si fuese una especie de chubasco, ¿no? Pasó, dice, no, se fue el Papa y ahora las cosas quedan en nuestras manos. El Papa no es alguien que va a cambiar con una varita mágica lo que pasa en el país. La gente dice, vino el Papa y después las cosas siguen igual. Es que el Papa no va a venir a hacer las cosas por nosotros. Él dice las cosas y ha dicho cosas muy de fondo, pero nos toca a nosotros resolverlas. Ni puede tampoco ser utilizado como disculpa para hacer o no hacer, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos, y eso va para todos, ¿no? Comenzando desde el Ejecutivo hasta nosotros como personas que estamos directamente vinculados al tema. Yo solamente antes de entrar con las noticias del día y lo que se está haciendo, yo quiero recordar algunos de los temas programáticos que para nosotros tienen sentido en términos de infancia y combate a la pobreza y la inequidad. El Papa, en un resumen así muy breve, después tendremos un video, resaltó fundamentalmente en los destaques de los mensajes del Papa la infancia y la atención prioritaria a las comunidades indígenas, principalmente y especialmente de la Amazonía. Segundo, trata de niñas y adolescentes, desamparo de las niñas expuestas al abuso y a la explotación sexual, fue muy concreto. Crisis política y gobernabilidad, ausencia de compromiso real, y la Iglesia debe salir y hacer más, alzar la voz y no ser conviviente con el poder. Estuvo claro ese mensaje, ¿no? Creo que también nos toca a nosotros, ¿no? Muchas veces vamos y nos persignamos y no necesariamente estamos acordes con esto. Violencia contra la mujer, especialmente contra los niños y las niñas. El abandono de las personas y poblaciones que hasta hoy viven en situación de emergencia. No puede ser que estemos viviendo otra vez amenazas de emergencia y estamos viendo desbordes que no se han cumplido. Habló de la pobreza urbana creciente y un sistema, un modelo perverso, mencionó, que produce exclusión social. Palabras muy fuertes, ¿eh? Habló sobre la política que está enferma, no solo en Perú como en toda América Latina. ¿Qué podemos hacer para reivindicar honestidad y compromiso como personas y como cristianos? Otro mensaje que habló muy claramente está vinculada a la corrupción que corroe todo nuestro sistema. ¿Y qué significa ser buenos católicos?, preguntó. Buenos cristianos, ¿y qué hacemos nosotros? Otro tema que identificamos nosotros fue reivindicar y promover activamente el rol y el papel de los jóvenes.
hay un capital humano que realmente tiene que ser reivindicado y puesto como una forma de garantizar gobernabilidad y democracia. Y un décimo punto que nuestra redacción, nuestra editorial ha rescatado, es reivindicar y fortalecer el papel de las madres y principalmente las abuelas como pilares de un conocimiento y salud de la familia. Yo creo que es un tema que tiene que ver con varios aspectos que nos desafían. ¿Hay alguna cosa que se nos haya escapado, Cecilia, en estos 10 temas? Creo que esto es lo esencial y sobre eso podemos profundizar ahora en el mensaje que nos ha dejado Francisco. Ya, yo creo que esto es bien importante, Cecilia, porque yo creo que son temas que tienen que ver un poco con todo este trabajo que estamos haciendo de movilización por la infancia y contra la pobreza que tiene la infancia, y tenemos que tener resultados en ese contexto. Bien, entonces todo esto lo vamos a tratar en la segunda parte del programa, pero antes de eso déjenme actualizar. Yo en principio quiero pedirles a todos saludar a los amigos de Vezcable, ¿no es cierto? Los amigos de Vezcable ya estamos regularizando, estamos saliendo definitivamente a partir de la próxima semana, ya estamos saliendo normalmente todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. Saludamos pues a nuestros amigos de Comas, Caraballo, Ancón, Puente Piedra, Independencia, San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Chiclayo y parte de Trujillo, sí nos dicen, y parece que vamos a ampliar también Vezcable, Canal 3, y la señal de Vezcable va a llegar a todo Trujillo. Así lo esperamos y así esperamos trabajar junto con todos ustedes en favor de la infancia. El chat está abierto, los amigos de Facebook que nos están viendo también pueden sintonizarnos en este momento, y yo quiero darles pues, actualizarlos un poco, que nosotros no hemos parado de trabajar. Hemos realizado la sesión número 2 del segundo curso virtual de capacitación ¿Qué debo hacer? Como alcalde o gestor local. La exposición de esta sesión estuvo a cargo del doctor Oscar Aquino, y tuvimos la presencia de la señora Josefina Alvarado, quien es coordinadora del Sistema Regional de Atención Integral de la Primera Infancia, CIREPI, y por Skype del doctor Oscar Liendo, quienes desarrollaron toda esta segunda sesión en relación a qué es el tema de desnutrición. Y la pregunta del foro fue: ¿es posible eliminar la anemia infantil en mi municipio? Queremos saber cómo ustedes están participando. Ahí en la fotografía ven al doctor Oscar Aquino justamente explicando cómo se debe establecer un plan de metas y compromisos, y ahí ustedes tienen los autores de la sesión. Lo que es bien importante y que todo el mundo quiere y necesita saber, ustedes ven esos sobrecitos de ahí. Esos sobrecitos son nada más que la experiencia piloto de recuperación nutricional que está desarrollando el Sistema Regional de la Primera Infancia de Piura en los municipios de Sichis, Montero, San Miguel del Faique, La Matanza, Itayán, Buenos Aires, Tambo Grande, Santo Domingo y Santa Catalina de Moza. Un promedio de 1.500 niños, y de los cuales más o menos 600 niños están con desnutrición crónica. Y nosotros lo que hicimos en un trabajo coordinado con el CIREPI, en una coordinación experimental de incidencia durante 3 meses, es tratar de hacer una recuperación nutricional de menores de 3 años, fundamentalmente a los niños menores de 2 años, y estamos recuperando esta papilla nutricional gracias al apoyo del Banco de Alimentos, también de la participación de Save the Children y otras organizaciones. Pero veamos lo que nos dice. Te invito, Cecilia, porque creo que es bueno analizar esto, pero también es bueno mencionar todas estas ventajas que se vienen dando ya con relación al trabajo que viene desarrollando el CIREPI en coordinación con Inversión en la Infancia. Estamos trabajando directamente para probar si se puede, si es factible. Tenemos los elementos, tenemos una industria, tenemos realmente un trabajo coordinado que se está haciendo con el sector empresarial, y yo creo que en este momento es importante mencionar de que en el contexto de recuperación nutricional existen los elementos para poder promover una política de seguridad alimentaria nutricional para la infancia. No es posible tener cerca todavía de 500.000 niños con desnutrición.
Y un montón con anemia. Con anemia estamos hablando cerca de 1 millón, 43%. Y si eso no nos compromete como personas, como humanos o como cristianos, para de una vez por todas generar una exigibilidad para el cumplimiento de esto, lo hacemos. Pero no sé si tenemos la entrevista de la doctora Josefina. Sí, la tenemos para ver qué nos diga la doctora Josefina, y esto es un homenaje también al esfuerzo que está haciendo el Sistema Regional de Primera Infancia frente a todas las dificultades de emergencia para trabajar en favor de los niños que están desnutridos en estos municipios que han sufrido la emergencia. Adelante, Josefina. La intervención del proyecto de seguridad alimentaria, que incluye a 9 distritos de la región Piura, en estos momentos se encuentra en su ejecución, ¿no? Cabe resaltar que ya los 9 distritos de las 4 provincias de la región Piura, Ayabaca, Morropón, Piura mismo, ¿no? Están ya consumiendo los niños y las niñas la papilla, ¿no? Que esto implica que cada una de las municipalidades, de los establecimientos de salud, han asumido un compromiso con la finalidad de disminuir la desnutrición crónica. A la fecha, ¿cuáles son los logros alcanzados? Los logros alcanzados ha sido el proceso de articulación entre las municipalidades, los establecimientos de salud, las organizaciones que existen en cada uno de estos distritos. Otro logro alcanzado es que ya la papilla, antes de que se inicien las lluvias, ya se encuentra en cada uno de estos distritos y se encuentra ya siendo consumida por los niños y niñas beneficiarios de este proyecto. El fortalecimiento de capacidades de los equipos distritales, ¿no? Fortalecer sus capacidades en temas de nutrición, tener conceptos claros sobre la anemia, el daño que produce en cada uno de los niños y de las niñas, y además también el tema del seguimiento, porque antes de iniciar la ejecución de ese proyecto se tiene un diagnóstico, necesitamos ver cuál ha sido el avance en mejoras en beneficio de los niños. Bueno, este producto beneficia a los niños y niñas con desnutrición crónica, ¿no? Va a contribuir en mejorar su talla y su peso. Su preparación es muy sencilla. Esta papilla que tenemos en 2 sabores, sabor regionales, el sabor a plátano y el sabor a vainilla. En primer lugar, es una papilla que agrada muchísimo a los niños, y lo digo con toda seguridad porque ya se ha consumido y hemos verificado su consumo en los 9 distritos. La preparación es muy sencilla, solo necesitamos tener agua hervida, no fría, y inmediatamente disolver de este sobrecito que contiene 180 gramos, consumir la mitad, que son 80 gramos, y que puede ser consumida por el niño en 3 fases en un día, puede ser en la mañana, en la tarde y luego en la noche, ¿no? Ya depende mucho de cómo la madre se lo quiera dar a consumir al niño, pero hay que resaltar que diario debe de consumirse 90 gramos, ya que incluye 180 gramos esta bolsita. Una bolsita sirve para 2 días, ¿no? No le produce ningún tipo de, digamos, consecuencia en los niños, no le va a dar diarrea, ni vómitos, nada. El sabor es muy agradable y está siendo aceptado por los niños y las niñas. Contiene muchos vitaminas que le permiten al niño mejorar su estado nutricional, específicamente disminuir la anemia, la desnutrición crónica. Bien, miren, es una novedad, gracias por su participación. Miren, la verdad que toda este proyecto de intervención piloto está financiado totalmente por nosotros con el apoyo del Banco de Alimentos en apoyo al CIREPI. Estamos queriendo demostrar que sí se puede, que hay elementos con respuesta eficiente en tiempo y oportunidad. El costo no es nada prohibitivo y se pueden tomar otro tipo de medidas. Les quiero contar a Ismael que está escribiendo, a Rosa que están escribiendo, a la gente que nos está escribiendo por Facebook, que ya tenemos en los 9 municipios que he mencionado en el CIREPI, en una acción conjunta con el gobierno regional, 7,5 toneladas de estos materiales para poder abastecer 3 meses y medio en la nutrición de estos chicos. El hecho es que con los resultados
con los resultados, el gobierno regional va a generar una licitación para ampliar la cobertura de desnutrición de los niños menores de 2 años. No cuesta nada, es menos que cualquier gasto ineficiente que haga el gobierno. Es una cuestión de decisión política. Esto va a permitir tener una política de seguridad alimentaria nutricional importante, Cecilia. Entonces estamos hablando de cosas muy concretas, respuestas en tiempo y oportunidad. Y en ese sentido hay algo que es muy importante también que ustedes deben saber. La empresa peruana está en la disponibilidad en tiempo y oportunidad de producir a gran escala esto. Esta experiencia nos enseña algo muy importante. No es solamente que se produzca en Lima o en alguna ciudad, sino que es posible, y eso es lo que estamos estudiando en el caso de Piura, de que los productores locales puedan abastecer productos de la zona que sean más adecuados. Usted sabe que esta papilla, ¿qué sabores tiene? Sabor a plátano, porque allá en Piura les gusta a los chicos el sabor a plátano. Entonces, creo que esto es bien importante, estamos haciendo el seguimiento, vamos a hacer un informe específico sobre esto y acompáñenos. Desde aquí, mi cariño para Piura, Josefina y toda la gente del CIREPI, y vamos a seguir dando información sobre esto. Y hoy, me recuerdan aquí, sí, el ministro Salinas, el ministro de Salud, Abel Salinas, conoce ya de esta experiencia y él está muy interesado en investigar y proponer al sector empresarial la fortificación de los alimentos y ampliar esto en escala. Nosotros confiamos en este tipo de decisiones, que son muy concretas. Vamos a un corte, Cecilia, y volvemos con nuestro tema del Papa y qué nos dejó. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Inscríbete ingresando en esta dirección. Al final, si ustedes desean, puedo ampliar. Yo sé que en el chat todo el mundo está preguntando sobre esto. Es más, creo que vale la pena hacer un programa específico para demostrar esto y a lo mejor con el propio ministro de Salud. Entonces, miren, lo que está mostrando Cecilia es el sabor a vainilla, y este es el sabor a plátano que se está dando a los chicos. Pero esto no es solamente repartir. Yo les cuento
que en Piura ya está viajando, hay una misión de inversión en infancia con el doctor Oscar Liendo, nuestro más famoso nutricionista, junto con el doctor Oscar Aquino, y un equipo técnico de el CIREPI, coordinado por la doctora Josefina Alvarado, que viajará directamente a todos los municipios. Tenemos jornadas de capacitación junto con los alcaldes, la direza de Piura y agentes comunitarios acompañados por el Save the Children. O sea, no es una cosa de repartir, no, va a ser un trabajo de capacitación, seguimiento, hacer las cosas como debe ser. Segundo, la descentralización de este producto, no es que tengan que depender de Lima o de transporte, ya está en cada puesto municipal de cada uno de estos municipios. O sea, ya tienen su stock previamente guardado para poderlo distribuir. O sea, es una experiencia que vale la pena. Y quieren aquí, no le digan a nadie, no costó mucho dinero. Hay capacidad para poder resolver esto. Y eso se llama tener ética y tener dignidad. Vamos entonces a retomar. Les pido por favor al final, si ustedes quieren, yo llamo al doctor Oscar Castillo que les explique un poco más sobre esta estrategia de seguridad alimentaria nutricional. Pero yo creo, Cecilia, retomemos el mensaje del Papa. Yo creo que sí, esta cuestión de atender este tema de nutrición, desnutrición o lo que hace inversión en la infancia, tiene mucho que ver con todo este tema que nosotros estamos tratando. ¿Cómo agarramos estos temas que nos ha dejado el Papa? Y yo te invito entonces, para poder entrar al tema, y ya tengo entendido de que tenemos ya la presencia del don Alejandro Kusianovich, si podemos ver los principales mensajes que nos ha dejado el Papa, pero en video, y retomamos con ustedes este tema de cómo actuar y cómo hacer de que esto no quede solamente en el papel. Adelante, por favor, con el video. Y ustedes, niños, son el reflejo y también son nuestro tesoro, el de todos nosotros. Tesoro más lindo que tenemos que cuidar. Perdonen que las veces que los mayores no lo hacemos o que no les damos la importancia que ustedes se merecen. Cuando sean grandes, no lo olviden. Sus miradas, su vida, siempre exigen un mayor compromiso y trabajo para no volvernos ciegos o indiferentes ante tantos otros niños que sufren y pasan necesidad. Ustedes, sin lugar a dudas, son el tesoro más preciado que tenemos que cuidar. Jóvenes, no se conformen con lo que está pasando. No renuncien al legado de sus abuelos. No renuncien a su vida ni a sus sueños. Me gustaría estimularlos a que estudien. La falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes, que les impide construir un futuro con dignidad. O la falta de techo seguro para tantas familias forzadas a vivir en zonas de alta inestabilidad y sin acceso seguro, así como tantas otras situaciones que ustedes conocen y sufren, que como los peores huaicos destruyen la confianza mutua tan necesaria para construir una red de contención y esperanza. Mirando la ciudad podríamos comenzar a constatar que existen ciudadanos que consiguen los medios adecuados para el desarrollo de la vida personal y familiar, y eso nos alegra. El problema está en que son muchísimos los no ciudadanos, los ciudadanos a media o los sobrantes urbanos, que están al borde de nuestros caminos, que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades sin condiciones necesarias para llevar una vida digna.
Damos ya la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Alejandro Cusiano. Es un honor tenerte aquí, sobre todo para retomar estos temas tan trascendentales. Y de frente, como ya lo habíamos retomado con Cecilia, vamos a ir a contextualizar un poco esta visita del Papa. Ayer estuvimos con Gastón, con miembros del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, analizando, y después de leer los temas más o menos programáticos que evidentemente nos deja un poco este mensaje, esta visita, esta reflexión, Gastón tuvo unas palabras muy importantes. Yo creo que contextualizar esto en la lógica de la venida de Jesús a este mundo. La opción por los pobres, por los que sufren y por la infancia. Estas fueron palabras de Gastón Garatea, y yo reitero, como le dije a Cecilia, los temas que para nosotros en términos de inversión en la infancia han salido un poco como resaltantes en términos más de compromiso programático, y lo leo rápidamente, ya lo habíamos comentado previamente con Cecilia, pero creo que es importante contextualizarlo para sacar lo máximo de información. Infancia y atención prioritaria a las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía. Trata de niñas y adolescentes, desamparo a las niñas expuestas al abuso y explotación sexual. Crisis política y gobernabilidad. Ausencia de compromiso real, y la Iglesia debe salir y hacer más, alzar la voz y no ser conviviente con el poder. Violencia contra la mujer, especialmente contra las niñas y los niños. El abandono de las personas y poblaciones que hasta hoy viven en situación de emergencia. Esta emergencia continúa. Pobreza urbana creciente y un sistema, y lo dijo textualmente, modelo perverso que produce exclusión. La política está enferma, no solo en el Perú, como a toda América Latina. ¿Qué podemos hacer para reivindicar honestidad y compromiso como personas y como cristianos? Corrupción que corroe todo nuestro sistema. ¿Qué significa ser buenos católicos, buenos cristianos, y qué hacemos nosotros para no ser convivientes con esto? Reivindicar y promover activamente el rol y el papel de los jóvenes. Es un tema que le apasiona a Alejandro y que nos apasiona a todos. Con voz, expresión y participación en la vida social del Perú, se está dejando de lado un capital humano, lo reconoció, lo mencionó varias veces, y esto tiene que ver directamente con una gobernabilidad y una democracia. Y finalmente, el 10º tema que hemos encontrado es reivindicar y fortalecer el papel de las madres, la madre y las abuelas, pilares de conocimiento y salud de la familia. Esto es un resumen de los primeros temas. Yo te pediría, Alejandro, que abras el fuego. Tenemos mucha gente que nos está participando. ¿Cómo contextualizas para que esto no sea, como lo dijo Cecilia anteriormente, una brisa que pasa y después hay que esperar 10 años o 30 años más para que alguien venga a retomar? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál debería ser nuestro papel para que esto no suceda así? A ver, yo creo que las circunstancias políticas, yo diría las circunstancias de carácter ético y político en el país crearon un contexto que no era nada fácil, coincidiendo con la visita del Papa. Hasta cierto punto yo personalmente me habría gustado que viniera en otro momento, no obstante que todo ya estaba programado. Pero eso no quiere decir de que no haya sido sumamente significativo el hecho de haber interrumpido el bombardeo sistemático de los grandes medios de comunicación a la subjetividad colectiva en temas que de alguna manera nos han tenido y nos tienen preocupados. Entonces, el contexto era delicado y difícil. Yo creo que se ha sabido manejar extraordinariamente bien el Papa en lo que ha dicho, por dos cosas. Uno, porque no ha sido
un agitador en términos formales, ni el tono de voz, ni el apresuramiento por querer soltar cosas. Y eso es muy importante. No hemos tenido un agitador, hemos tenido a alguien que ha llamado a la reflexión, que ha llamado a la reflexión crítica de lo que está viviendo el país a partir fundamentalmente de esto que se ha señalado, de el manejo o la aplicación y las consecuencias y el manejo de estas consecuencias de un modelo civilizatorio que no solamente ha trastocado valores, sino que de una u otra manera nos ha colocado frente a problemáticas elencadas en esos 10 puntos que me parecen fundamentales. Yo quisiera decir además que ha venido más en un carácter realmente religioso, o sea, no es alguien que ha entrado como un político más a tratar cuestiones políticas, sino que desde la preocupación de los feligreses que articulen su fe con su compromiso, a mí me parece que en ese sentido ha sido muy atinado. Yo tendría, sin embargo, una preocupación, quizás porque no he podido seguir tan de cerca todo. En el Perú, la mayoría todavía estadísticamente es católica. ¿Y las otras religiones dónde quedaron? ¿Ha habido algún acto, algún gesto en la que de una u otra manera se convoque y se diga una palabra sobre otras experiencias religiosas en el país? Porque algunas de esas otras experiencias religiosas tienen una influencia en temas muy delicados, como por ejemplo ha sido el tema con mis hijos no te metas, por decirlo de una manera. Entonces, no es que el Papa tenía que hablar de todo, pero creo que ya lo ha hecho en otros países, ¿no? Mayoritariamente musulmanes, budistas, lo que fuera, o con las iglesias protestantes históricas, o incluso yo diría con el judaísmo, etc. El hecho de que aquí no sean religiones mayoritarias o significativamente presentes en la vida del país, a mí me parece que son aliados, pueden ser aliados fundamentales para esta esperanza de la que él tanto ha hablado, o para el discurso a los jóvenes, que hoy tienen variedad múltiple de formas de creencias, etc. Lo señalo no como un defecto, sino que eso podría haber contrapesado cierto exhibicionismo que se podría dar en la feligresía católica frente a la llegada de un personaje tan decisivo en la vida de la Iglesia como es el obispo católico de Roma, ¿no? Lo señalo porque creo que esto atraviesa el mundo indígena, sobre el que él ha sido clarísimo, y todas las religiones ancestrales que sobreviven también en aquellas poblaciones indígenas, sea aymaras, quechuas, amazónicas, al lado de un cierto conocimiento para algunas y para otros una opción clara por el mundo cristiano, en particular católico y evangélico o protestante, que de alguna manera, me parece a mí, habría sido interesante esto. Dos, creo que ha señalado, entre los puntos que ha señalado Cecilia, hay uno que me parece fundamental, y esta relación intergeneracional. Es decir, ¿qué significa? Las nuevas generaciones y las generaciones que de alguna manera ya han caminado y han conocido muchos caminos que quizás los jóvenes no tienen, aunque tengamos las piernas un poco débiles para poder caminar al propio ritmo. Esto me parece que es un elemento clave. Y si me permiten, yo podría señalar una tercera cosa, a partir de cartas que le han hecho llegar a través de la Nunciatura al visitante obispo de Roma, ¿no?
Yo sé que hay grupos que estuvieron alzados en armas y que han mandado unos documentos como para decir, aprendamos a perdonar a algunos, otros aprendamos a reconstruir la vida, pero también de otras organizaciones. Yo tengo entre mis manos la carta que los muchachos en este caso del MANTOC, le han entregado a los que hacían de receptores y que te ponían el sello. Esta carta de estos niños trabajadores me parece interesante. Si me permiten, puedo dar una pequeña... Adelante. Nos gustaría que algún día las autoridades de nuestra iglesia, como su santidad, pudieran mirarnos no solo como víctimas, sino también como luchadores por la dignidad y la justicia de las infancias trabajadoras del campo, la ciudad y las comunidades indígenas. Le escribimos esto porque en su mensaje último de Navidad se dice parte de una verdad. Vemos a Jesús en los niños cuyos padres no tienen trabajo. El aludido al tema del empleo y al trabajo de forma muy linda. Y con gran esfuerzo intentan ofrecer a sus hijos un futuro seguro y pacífico. Y en aquellos cuya infancia fue robada, obligados a trabajar desde una edad temprana o alistados como soldados mercenarios sin escrúpulos. Esta es una mirada que dice una gran verdad a nivel global. Pero para estos chicos, habría sido interesante que reconozcan que desde más de 40 años se han organizado para luchar en contra de los abusos y reivindicar, sin embargo, el hecho de ser interlocutores en sus propias familias, en la escuela, en la comunidad, en los organismos incluso de gobierno municipal o de gobiernos regionales o a nivel de las instancias nacionales. Lo digo porque me parece que el Papa ha traído un mensaje marcado por la esperanza, por lo positivo. Es verdad que no podemos hablar de nada positivo cuando hablamos de trata o cuando hablamos de unas condiciones inaceptables de trabajo para todo el mundo, no solamente para las criaturas, pero también la importancia de reconocer, como se reconoce cuando se habla a los indígenas y se les dice, ustedes son los, no digo los dueños, pero los guardianes de la tierra, ¿verdad? Cuando tenemos una organización internacional como la Organización Internacional del Trabajo, que decide en 2010 en Cartagena que hay que combatir el trabajo de los niños indígenas. Entonces, ¿cuándo podemos tener también un reconocimiento y no solamente un discurso sobre la esperanza? Y que es importante no perderla, y en eso ha insistido el Papa genialmente, a mi modo de ver, pero también reconocer los esfuerzos de jóvenes organizados, de comunidades, de jóvenes de todas las iglesias que están preocupadas. Yo creo que hay un salto muy importante. Hay como yo diría un giro ecológico en su discurso que es fundamental en el contexto en el que nos toca vivir, no solamente aquí en Perú, sino a nivel de todos los 7, 8 países que tienen Amazonía en este continente. Y quisiera añadir una cosita que me parecía importante. Yo creo que la teología de la liberación, de la que él por lo menos no es un perseguidor, y esto es muy importante, hoy también se tiene que traducir una teología de la liberación de la tierra, de la naturaleza maltratada, de todo lo que significa la destrucción de la vida, de quienes nos acogen, de quienes nos cuidan, de quienes nos crían, como es en este caso lo que él ha planteado, no solo en la magnífica presentación que hizo en Madre de Dios, sino también en todo lo que él ha querido recoger como problemas que afectan la vida de las personas. Entonces, yo creo que esta visita, en mi opinión, ha permitido despegarse un poco
del bombardeo sistemático sobre temas que conocemos, que ética y políticamente hoy constituyen un problema central en la vida ciudadana, en la vida democrática en el país, que hoy constituyen evidentemente la gran preocupación de todos los que estamos en estas tierras. Entonces, por ahí me parecía a mí interesante recoger esto, ¿no? Es muy importante lo que acaba de decir, te agradezco, creo que has contextualizado bastante, porque yo creo que, si bien es cierto, el Papa llenó de expectativas, actualizó, puso en evidencia varios temas en su mensaje, evidentemente todos hemos quedado, creo, algunos sectores han quedado un poco con deseos de profundizar un poco más, y no solamente tener la fotografía, sino también tener un poco más de respuesta, más allá de un acto cívico, un acto protocolar, que creo que evidentemente requiere. Cecilia, yo quisiera que, por favor, contextualicemos este tema. Sí, cómo no. El Papa ha insistido en el protagonismo de los jóvenes. A los jóvenes del hogar El Principito en Madre de Dios les dijo: sean protagonistas, no sean furgón de cola. Eso fue muy lindo. Eso es una cosa. Por otra parte, otra cosa que yo observaría es que el Papa no se ha referido a los temas que son, para mencionarlo al grupo que señaló Alejandro, caros para los, o sea, queridos para los que forman parte de No te metas con mis hijos, donde hay también sectores católicos. El Papa no ha mencionado para nada ese tipo de temas, ni en Chile ni acá. Bueno, y eso me parece que es una gran cosa, porque como él mismo lo dijo, hay que superar la obsesión por la sexualidad que ha mostrado muchas veces la Iglesia. Y él se ha referido a temas de sexualidad que son críticos, como la trata, el abuso, el feminicidio. Sí. Por primera vez ha pronunciado la palabra feminicidio. Sí. Y lo ha dicho, el abuso contra los niños. Bien, en el Palacio de Gobierno, ante las autoridades, el Papa señaló varios problemas claves del país que creo que nosotros tenemos que enfrentar. Una de las cosas que dijo es la amenaza que se cierne sobre la naturaleza, ¿no? Que ya lo señaló Alejandro, y dijo: una sombra se cierne sobre ese tesoro que es la Amazonía, y ese tesoro que son los jóvenes, porque cuando habló de los tesoros habló de la Amazonía, la riqueza biológica y los jóvenes, y cuando dijo la amenaza dijo: defender la esperanza significa impulsar y desarrollar una ecología integral como alternativa a un modelo de desarrollo ya caduco, pero que sigue provocando degradación humana, social y ambiental. Ya él se había referido al neoextractivismo al hablar en la Amazonía, pero ante las autoridades señala esto, que es muy radical: una alternativa de desarrollo a un modelo ya caduco, pero que sigue produciendo daño y tiene efectos catastróficos. Y ahí señaló la minería informal como un ejemplo de esas formas de desarrollo dañinas, si se puede llamar eso desarrollo, en fin, de obtener riqueza, ¿no? Después señaló como otra forma de amenaza la corrupción y dijo algo muy interesante: la corrupción no es inevitable y compromete a todos, no es inevitable. En el Perú pensamos casi que es una fatalidad, que no nos podemos librar de ella, y el Papa dijo: no es inevitable. Hay que usar de la transparencia como un recurso tanto a nivel público como privado. Y las personas que tienen un nivel de autoridad tienen que ejercer esa transparencia. Y luego llamó a construir un país de esperanza y oportunidad, pero para todos y no para unos pocos. Y eso lo enfatizó, porque él, como dicen, es muy tranquilo cuando habla, tiene un tono muy sereno, pero a veces enfatiza algunas cosas, y esta la enfatizó. Dijo: para todos, no para unos pocos. Para que todo peruano y toda peruana pueda sentir que este país es suyo. ¿Cuántos peruanos sienten que este no es su país? Las víctimas de la violencia, a las cuales, dicho sea de paso, desgraciadamente no aludió el Papa, pero los videos ante la Comisión de la Reconciliación decían: nos han tratado como si no fuéramos peruanos. ¿Somos peruanos? Decía un campesino muy humilde, ¿no? En verdad no se sienten parte. Y yo creo que la cuestión es que todos puedan sentirse peruanos
Y como dijo el Papa esta vez en Las Palmas, y citaron ustedes el texto en el video, hay diferentes clases de ciudadanos en el país. Pues. Hay ciudadanos plenos y hay no ciudadanos, entre los cuales los niños y los jóvenes. La última cosa que yo quería decir es que la visión que tiene de la fe y del papel del cristiano es una visión que parte de que el Señor viene a nosotros. El reino está aquí y el Papa dice, es allí en medio de los caminos polvorientos de la historia donde el Señor viene a tu encuentro. El Señor viene a nuestro encuentro allí donde estamos y no viene una especie de realidad religiosa alternativa, paralela, etérea, espiritual, que no tiene nada que ver con este mundo, sino que está en esta historia. Y dice además, viene a Nínive y viene a Puerto Maldonado. Es muy bonita esa expresión. Sí, y viene a donde tú estás, a tu vida cotidiana, a tus problemas, y no está lejos de ti, está acá. Y entonces nosotros como cristianos acogemos al Señor en esta historia concreta, en nuestra ciudad concreta. Y termina diciendo, el Señor te invita a caminar con Él la ciudad. Porque dice, Jesús caminaba por Galilea, visitaba los pueblos, estaba ahí con la gente. Y eso nos invita a hacer a nosotros. No, yo creo que ustedes han contextualizado muy bien toda esta presencia, todo este legado que nos deja el Papa con su visita. Yo tengo el chat reventando con varias preguntas. Y justamente lo que yo quería era, vamos a tener que ir a un corte, porque como ves Cable también nos ve y estamos con todos los amigos de los conos, de las municipalidades que nos están asistiendo de Lima. Entonces, yo tengo que ir a un corte, pero quiero dejar un poco una pregunta que casi un concepto. Ok, el Papa nos dejó este mensaje, y el mensaje ¿cómo se traduce? En el compromiso. Porque evidentemente esto puede llegar, puede ser una cosa muy importante, pero yo creo que nos deja un compromiso y una realización de una evidencia que tiene que ser una tarea también. Y evidentemente hay muchas ausencias en todo esto, ¿no? Entonces quisiera yo dejar esto, Alejandro, vamos a un corte, yo creo que aterrizamos en eso y luego volvemos a las preguntas que nos están haciendo nuestros amigos que están participando y sigan haciendo sus preguntas. Nos vemos enseguida. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Inscríbete ingresando en esta dirección.
Bien, gracias, estamos de vuelta. Gracias a todos por su participación. Vamos a tratar de responder a todas las preguntas, pero antes quisiera retomar la pregunta antes del corte. O sea, este mensaje está dado. ¿Qué implicaciones tiene en términos de compromiso, tareas, responsabilidades? Porque si no queda un poco en el aire, ¿no? Y yo creo que hay cosas muy concretas que tienen que decirse entre Madre de Dios y todos los temas que ha tratado en las diferentes presentaciones. ¿Quién quiere comenzar? ¿Tú, Cecilia? Ya, sí, creo que nos deja tareas a todos. Y cada uno en su campo tiene que ver cómo responde. Evidentemente nadie puede responder a todo. Algunos responderán en el campo de buscar una ecología integral, como dijo el Papa, ¿no? Defender el medio ambiente, otros responderán en el terreno clave de defender a los pueblos amazónicos, como dijo el Papa, nunca tan amenazados. Realmente son pueblos que pueden desaparecer, como dijo su representante. Dicho sea de paso, el Papa apreció mucho sus culturas, sus tradiciones, y eso incluye las religiosas, su contacto con la naturaleza. Entonces, esa es una tarea, y acá en Inversión por la Infancia responderán a este llamado a cuidar a la juventud y a la niñez, para que no queden entre los sobrantes, entre los descartados. Me parece que esa es una labor fundamental. Los niños son el futuro, pero los jóvenes son el presente. Eso lo dijo el Papa, son el presente del país. Por lo tanto, hay que cuidar eso. Y por supuesto, a todos nos toca luchar porque el país salga de esta corrupción, de esta política, como el Papa dijo, que está enferma, y que nosotros no toleremos más este tipo de suciedad, de daño a la convivencia nacional como es la corrupción. Eso es fundamental. Y creo que también es un llamado a hacer política de otra manera, ¿no? Porque no es un llamado a salir de la sociedad o a refugiarse en grupos puramente religiosos, sino es un llamado a comprometerse con esta historia y por lo tanto a hacer política de otra manera, que no sea corrupta. Eso es fundamental, porque si no, no va a haber pues alternativa en el país. ¿Qué mensaje, compromiso y responsabilidad nos deja? Y yo después quiero hacerles una repregunta. Suscribo lo que acaba de decir Cecilia, ¿no? Que me parece resume muy bien los aspectos más concretos en los que habría que tomar en cuenta. Yo quisiera decir que no solamente hay el discurso formal del Papa, hay gestos que me parecen bien interesantes. Uno, el haber traído las cenizas de los 3 que fueron nuestros santos muertos en Chimbote y compañía. No, lo de Chimbote, sí. Eso es clave, porque él no tenía por qué tocar un tema formal, de conflicto, etcétera. Pero tenerlos ahí, yo leo eso como un signo de decir, porque articulaban 2 cosas. 1, la violencia, y 2, la iglesia, es decir, cómo se articula la dimensión de fe en contextos de violencia. Ese gesto es un acto simbólico interesante. El segundo me parece, aunque no fue en tierras peruanas, fue en el aire, pero el haber cazado en el avión a esa pareja, a mí me parece genial. ¿Por qué? Porque demitiza y coloca que el matrimonio, fundamentalmente, los ministros del matrimonio son los propios que contraen. Eso me parecía genial. Y no el boato y... No, si ustedes se quieren, ustedes se aman, se arrepienten, están convencidos, ya, yo como testigo de... Eso es una ruptura con cierto ritualismo litúrgico que a mí me parece es una flexibilidad que contrasta un poco con todo el ritual de la misa en que ha seguido paso a paso, con los cantos. Bueno, eso es otro tema. Pero este es un segundo hecho que me parece interesante en relación al mundo de los sacramentos, como se dice en el campo católico, ¿no es cierto? Y una tercera cuestión que creo que es fundamental, y ahí retomo lo que ha planteado Cecilia. Yo creo que la economía que se ha montado sobre lo político, y él nos plantea lo ético, que tiene que ser el eje articulante para pensar y hacer
una forma distinta de política. Y aquí creo que él ha insistido mucho en el sentido de un compromiso con el otro, con los demás, en particular con los que están más golpeados por el sistema, ¿no? Esto es un nuevo discurso sobre desde dónde hay que pensar el humanismo hoy. Desde dónde tenemos en una sociedad hiperindividualista, en donde el individualismo es el que está detrás del maltrato a la tierra, de la negación de la dignidad del mundo indígena, de la postergación de ciudades o de ámbitos no periurbanos, como dicen algunos sociólogos, sino que son parte de la ciudad, pero en condición de desprotección y de exclusión, etc. Yo creo que él ha colocado la ética como la matriz de la que hay que repensar trabajo político. Y hablo de ética y no de moral. Es decir, esto me parece importante, decir, ¿qué es lo que está en el fondo del proyecto de una sociedad que se quiera una sociedad que contribuya al desarrollo de la condición humana de los humanos, en beneficio también de aquellos que tienen derechos aunque no tengan deberes, como es la naturaleza? Entonces, a mí me parece que ética y política, humanismo repensado desde una apertura a los sectores hoy que son como el sacramento del sufrimiento, del dolor, pero al mismo tiempo la reserva de esperanza para transformar lo que hoy todavía es sufrimiento, una posibilidad de reacción. Y lo tercero, que creo que es importante, es esto que se decía del compromiso concreto, ¿no? Creo que el Papa ha colocado la necesidad de tomar en serio, desde el punto de vista de la vida cotidiana, pero también tomar muy en serio la necesidad de ser críticos y de no dejar de serlo frente a lo que nos vende globalmente el sistema o aquello que ya está instalado en el imaginario social. Una cosa es valorar las pequeñas. Cuando él va a esa casa de niños, el Principito, no es que está valorando solamente a los niños, está diciendo hay lugares insignificantes que no son interlocutores válidos de la sociedad global. Y es ahí, desde ahí, donde hay que repensar qué es lo que significa construir justicia, construir fraternidad. Y ahí creo que, me parece a mí, ha valorado también el sentido de la importancia de que la esperanza se organice y no solamente que sea un sentimiento, que tenga expresión social ciudadana que pueda marcar las pautas en el escenario social, político, cultural, humano que está en juego, ¿no? Gracias, Alejandro. Yo creo que, mire, el chat está reventando con una serie de preguntas y conceptos. Si bien es cierto, ustedes han explorado más el tema de la responsabilidad ciudadana y la responsabilidad, digamos, cristiana de los ciudadanos que deberían actuar con ética, con moral en relación a estos principios. Alejandro, discúlpame, Cecilia, pero acá hay un tema que sí ha puesto en evidencia el Papa en la reunión con los obispos. Necesita la iglesia más actuante y gastando suela de zapatos. No podemos convivir con una iglesia que sea, pasó la cosa, no pasa nada. Todos estos temas son vida de todos los días y la iglesia sigue dando comunión y sigue juzgando a los que van a misa y a los que no van. Esta no es la iglesia que queremos. Por lo menos yo me recuerdo mucho de don Pablo Evaristo, don Luciano Méndez, la vida que yo he tenido en Brasil con la opción por los pobres y estas pastorales. Entonces, hay algo que también tenemos que generar, una autocrítica real en términos de la iglesia y de quienes comandan esta vertiente de la iglesia. Pero esta es una opinión personal que yo la pongo en este contexto porque creo que no podemos cargar todo en el cristiano y en el pecador y en el ciudadano cuando realmente los ministros no necesariamente están actuando acorde. Yo quisiera pasar, si me permiten ustedes, a los comentarios.
Hay de todo tipo y yo creo que ahí sí creo que vamos a tener para los comentarios finales, me disculparán los amigos de Vez Cable, pero vamos a tener que hacer un ajuste y si hay necesidad lo veremos cómo editamos el programa. Pero creo que esto es muy importante dado el interés que está generando en todos los que nos están viendo en este momento. Jimmy, cuando quiera. Ismael de la Rosa, ¿dónde podemos? Bueno, esto es en relación a nuestra papilla nutricional, ¿no? ¿Dónde podemos comprar este producto? Yo vivo en Iquique, quisiera mejorar la alimentación. Estamos hablando de seguridad alimentaria nutricional, la papilla nutricional que Inversión en la Infancia con CIREP está dando muy bien. Bueno, las municipalidades pueden acabar con la anemia, sí, estamos de acuerdo totalmente si es que hay un compromiso. Qué buen producto en Puno donde puedo comprar, acá hay mucha anemia, sí, yo lo sé, Teresa. Vamos a trabajar en eso. Juana Solar, la posibilidad de adquirir, bueno, también el producto, como les dije, es una acción experimental en Piura que esperamos que en los próximos meses el gobierno lo lleve a nivel general. Bueno, seguro que ese producto no lo venden porque es sano y nutritivo, las empresas solo venden dulces, gaseosas, etcétera. La salud, por favor díganos cómo puedo hacer para acceder. Sí, evidentemente vamos a ver, hacer un programa especial sobre eso y yo le pediría a los doctores que nos vengan a explicar el asunto. Es importante que se respete el aprendizaje de una alimentación saludable junto a estos nutrientes para apoyar a las nuevas generaciones en su mejor desarrollo. Vamos a hacer un programa específico con los responsables del proyecto. Rosa Galarza, yo vivo en Comas y felicité a Lima Norte por su lucha contra la anemia, pero hasta ahora nada. ¿Qué está faltando? ¿Qué pasó? Bueno, es que justamente vamos a hacer seguimiento a eso para ver en qué anda esta lucha contra la anemia y desnutrición. Yo siempre veo a personalidades muy importantes en su programa. ¿Por qué no los comprometen a que apoyen en la producción masiva de alimentos sanos y nutritivos, como es la papilla que han preparado? Ya están produciendo, vamos a darles más trascendencia. Además, tienen que tener en cuenta que nosotros, Inversión en la Infancia, somos una iniciativa ciudadana. Y nosotros estamos detrás del gobierno. El gobierno tiene 180 millones de soles anuales para poder producir esto. Nosotros haciendo lo que podemos, pero mostrando que sí se puede, que es lo más importante. Con mucho amor, cuando está el Papa, se fue y comienza la jarana de las autoridades y se olvidan del mensaje del Santo Padre. Mónica dice, es importante impulsar el uso de los nutrientes y alimentos suplementarios para mejorar la salud de los niños pequeños. El mayor problema es la propia desconfianza de las mamás para adquirir estos alimentos y sobre todo darlos a los niños. Mónica, vamos a hacer un nuevo programa sobre esto. Yo sé que es una preocupación fundamental. Lo mejor que nos pasó es que el Papa venga y lo peor es que se fuera. Walter dice, todo muy lindo, pero nuestras autoridades ni caso hacen. Es momento de tomar las calles y hacer respetar al pueblo. Basta de corrupción que tanto daño nos hace. Tomás, la visita del Papa fue aprovechada por la corrupción. Liberaron a los ricos presos, aprobaron un proyecto que afecta a la Amazonía, sí. ¿Y qué más habrán hecho? Ahora les toca al pueblo hacer saber quién manda este 30, todos a marchar. Evidentemente hay temas que se han juntado en todo este panorama. Yo no quisiera pensar que se ha utilizado el Papa como un distractivo, como para ocultar cosas. Alexander Reyes, es impresionante cómo se posa para la foto. Hubo un gran llamado para el cuidado del medio ambiente, proteger a las comunidades que están no solo siendo excluidas, sino arrebatadas de sus propias tierras. Ven cómo se ha promulgado la ley 3723, que va en contra de nuestra Amazonía. Apenas el Papa subió el avión. Sí. Alexander Reyes, es impresionante cómo se posa para la foto, hubo un gran llamado. Sí, perdón, Ernesto Ibarra, todo muy lindo, pero nuestras autoridades son de lo peor y así que lo que toca es luchar por nuestros hijos para que ellos gocen en el futuro de nuestro hermoso país. Tenemos que despertar e iniciar el cambio. Bueno, ahí está el efecto del mensaje del Papa, ¿no? Imposible creer en las autoridades. Fueron privilegiados en saludar directamente al Papa, pero son como Judas, el beso en la mejilla, y el Perú se sigue vendiendo a pedazos y destruyéndola en favor altamente económica de estas autoridades. Juliana Mudo. Hugo Cabrera nos dice, el pueblo de Dios logró crecer no con la palabra y el resumen del mensaje del Papa. Puede ser que la juventud no sea balconera, pues ya es hora de ser más activos. Muy bien.
Rosalía, el Papa apeló al cuidado de los niños, de los jóvenes, del cuidado de los ancianos, del cuidado expreso del medio ambiente. Todos estos pedidos no serán atendidos porque las autoridades peruanas tienen sus propias agendas donde el peruano no figura. Este factor de desconfianza es increíble. Walterio Carazas, el Papa fue clarísimo, tenemos que ser más activos y cuidar el medio ambiente. A los niños y jóvenes, la única manera de hacerlo es como el pueblo de Israel lo hizo. Luis Trabuco dice, los peruanos son muy pasivos, dejan que los roben y los estafen y esperan 5 años para que los vuelvan a engañar. En Chile hasta los escolares salen a protestar por sus derechos. Nos dirán conflictivos, pero nadie nos pisa el poncho. Juan Chávez, una cosa es lo que dice el Papa y otra lo que hace Cipriani. Cuando se va el gato Pancho, salen las ratas a hacer de las suyas y nosotros, ¿qué debemos hacer? Bernardina, espero que la visita del Papa no sea solo un hecho histórico turístico, ya que lo primero que se resaltó fue la cantidad de turistas que llegaron y lo que ello aportó al Perú, pero el discurso importante sobre proteger a la niñez y a la juventud y no perder la esperanza quedó como frases simbólicas y no como un compromiso y posibles realidades. Bueno, eso es justamente lo que estamos tratando de descartar. Abelardo, como católicos debemos hacer respetar el mensaje del Santo Padre y no permitir que los corruptos hagan caso omiso al mensaje. Esto debemos hacerlo por el bienestar y futuro de nuestros hijos. ¿Algo más? Yo creo que es suficiente. Sí. Yo mira, me dicen que tenemos un tiempo para un comentario final, análisis sobre esto y un mensaje también de parte de cada uno de ustedes. ¿Comenzamos, Cecilia? Sí, es lo que decíamos al principio, la gente siente que el Papa ha venido y que eso ha estado muy bien, pero que ahora volvemos al Perú como es cotidianamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Está en nuestras manos exigir al gobierno lo que debe hacer, exigir a las autoridades nacionales, locales, que hagan lo que tienen que hacer, vigilar cómo se usa el presupuesto, defender el ambiente, defender a los niños. Como decía esa otra persona, Trabuco creo, que la gente salga a protestar pues cuando le atropellan sus derechos, ¿no? Cuando no se respeta a los niños. Y eso está totalmente en nuestras manos. No debemos dejar que este mensaje del Papa sea olvidado, ni mucho menos que sea tomada esta visita como una cortina de humo. Veamos qué ha pasado esos días que el Papa ha estado acá y saquémoslo a luz, desenmascaremos todos ese tipo de manejos y maniobras y exijamos respeto, coherencia a los que han estado siguiendo al Papa pueblo por pueblo, ¿no? Ahí posando para la foto, como decía otro de nuestros espectadores, que bueno, pues hagan lo que han escuchado, o es que no han escuchado nada. Esperemos que hayan aprendido algo las autoridades que han estado siguiendo al Papa pueblo por pueblo. Gracias, Cecilia. Yo creo que queda muy claro, yo pongo en evidencia fundamentalmente de que hay un nivel de descrédito también sobre lo que venga a acontecer. O sea, yo creo que el tema de gobernabilidad, el tema de ética y moral está en juego, y el tema de que cada uno asuma su responsabilidad desde el espacio que le corresponde, ¿no? O sea, yo lo dejo a usted, maestro. A mí me parece que habría que volver no solamente en octubre no hay milagros, en enero tampoco hay milagros, ¿no? Entonces tampoco hay que colocar una especie de expectativa como para decir llegó la respuesta y la solución. No, ha llegado el recuerdo de que eso crea una responsabilidad en los que o nos hemos quedado en el balcón a balconear, o decimos, bueno, aquí hay todo un mensaje, toda una palabra que nos compromete a volver a lo cotidiano, a lo concreto, ahí donde podemos incidir en el terreno local, en el terreno regional, en el terreno, digamos, a nivel más amplio o nacional. Pero a mí me parece que muchas de las cosas que han aparecido en estas respuestas denotan que hay una salud espiritual, una salud pública, mental,
afectada. Y esto creo yo que es lo que podríamos llamar no solamente la papilla para los niños en desnutrición crónica. Este es un país con una desnutrición cívica, con una desnutrición ciudadana bastante crónica. Y me parece que habría que hacer un análisis de estas quejas, de estas demandas que para mí revelan que de alguna u otra manera hay índices de anemia que son no solamente la anemia del cuerpo, sino la anemia del cuerpo espiritual, o si se quiere, del espíritu que habita el cuerpo, que es el cuerpo. Entonces, por ahí yo sí creo que el mensaje no es solamente para la sociedad peruana, es también para las propias comunidades llamadas cristianas, comunidades de base, movimientos, círculos. Es repensar también cómo camina la institución que llamamos iglesia. Esto me parece fundamental. O es que el Papa trae un mensaje, dice unas cosas, hace unos gestos muy proféticos, pero eso no conmueve para nada, yo diría, como reviso el andar de la propia institución. Y hablo fundamentalmente de los que de alguna manera han escuchado o han estado presentes en estos mensajes, desde el punto de vista de su fe, de su sentido de esperanza y del amor que se tiene o no a la fuerza que viene de Jesús hoy en este país. Entonces, si esto no interpela internamente, no la fachada ni el maquillaje de iglesia, sino realmente ayuda a revisar cómo se trata a la gente en las parroquias, cómo se trata a la gente cuando en las misas, anoche yo lo he escuchado en una misa en Lince, que dice, los que estén en gracia de Dios pueden venir a comulgar. O sea, hay discursos instalados que el Papa no ha utilizado para eso. Entonces, sí me parece fundamental recoger esto, porque si no, creemos que nuestro interlocutor es el Estado y las políticas también, pero internamente la fuerza propia de la comunidad de creyentes es una fuerza también en anemia en muchos aspectos y sobre algunos tópicos. Por ahí. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que todo lo mismo, Cecilia, yo creo que hemos puesto el tema. Y alguien me dice aquí en un último mensaje, me dice, por favor, ¿por qué esta discusión no se traslada a la parroquia, no se parla a la iglesia? ¿Por qué no se hace un resumen de los principales mensajes? Porque si no queda en nada. Y particularmente creo que el rol un poco ético, el rol militante que pueda tener la iglesia desde la perspectiva del análisis, de contextualizar esto, es muy importante también, ¿no? O sea, yo creo que no es solamente el tema de credibilidad del gobierno o de las instituciones o que nos pasen la factura a los cristianos o los que estamos caminando en la calle. Estamos totalmente de acuerdo, yo les agradezco mucho, agradezco a todos ustedes por la cantidad de llamadas. Rodrigo Tello habló algo muy importante, es como encontrar al Creador, dijo que existen diferentes caminos para encontrar a Dios. Esto es muy importante, soy católico, pero sí respeto todas las iglesias. Es un último mensaje que nos hacen llegar para agradecerles también a todos ustedes que nos están viendo y sobre todo nuevamente mi reiterado saludo a los amigos de Vez Cable, de televisión, a todos estos municipios de Comas, Caraballo, Ancón, Puente Piedra, Independencia, San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Chiclayo y el hermoso Trujillo, como siempre. Un abrazo para todos ustedes. Entonces nos vemos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Yo sé que están pidiendo tratar más sobre la papilla nutricional y todo lo demás. Vamos a comprometer a nuestros médicos para que nos vengan a decir cómo funciona y evidentemente también ojalá nos puedan dar la receta que nos ha presentado el doctor Alejandro Cusianovich. ¿Cómo combatir esta anemia mental también, o esta anemia espiritual que nos está combatiendo no es solamente y es una anemia que ya no abarca menores de 5 años, ¿no? Fundamentalmente, comenzando también por gran parte del clero, ¿no? Yo creo que hay anemia y desnutrición espiritual en muchos de ellos.
Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias a ustedes, Alejandro. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en los días de la visita del Papa con... Sí, perdón, Cecilia, termina porque estamos despidiendo. Socio eclesial, OCE-Voz, que ha estado repartiendo noticias, y yo quería decir que es allí donde hemos estado analizando el mensaje y todo. Yo creo que hay que articularnos más, hay que mover esta agenda, yo creo que es muy importante el mensaje que se está dando. Muchísimas gracias y nuevamente nos vemos el próximo Te dejo esa nota miércoles. para que tengas la dirección.